contra el coronavirus. Esta tarde vamos a hablar sobre el manejo paliativo, muy importante en el manejo de esta enfermedad. Tenemos el agrado de tener con nosotros a un médico geriatra de España, otra médica especialista en cuidados paliativos en Estados Unidos, y para la discusión tendremos a unos amigos que tienen mucha experiencia también en este campo, a Alex Cuba de Perú y a José Luis que trabaja actualmente en Girona, en España. Bueno, sin más tardar en lo que son las exposiciones, vamos a recibir a Cristian Villavicencio Chávez, médico geriatra, doctor en Ciencias de la Salud y máster en Cuidados Paliativos. Él también es es director de la Fundación Care Doctors, y también tiene un canal en YouTube que habla sobre la medicina paliativa. Vamos a darle la bienvenida y él nos hablará en su experiencia en España con esta pandemia. Adelante, Cristian. Muy bien. ¿Se me ve en principio? A ver. Yo fijaré mi vídeo. ¿Se me ve? Bueno, yo espero que sí. En principio, bueno, gracias por la invitación. De verdad que para mí es importantísimo el poder compartir al menos la experiencia que hemos tenido aquí, al menos en España, y de mi visión de paliativista. Como bien se ha comentado hace un momento, yo soy geriatra, ¿no?, dedicado a los cuidados paliativos, un apasionado de la medicina paliativa y de la planificación anticipada, ¿no? Yo al día de hoy quería compartir con vosotros unas cosas importantes que ahora voy a poner aquí. A ver. Perfecto. Entonces, ¿se ve la pantalla? Muy bien. Entonces, el tema de los cuidados paliativos y el COVID-19. Claro, es tan importante y tan relevante, ¿no?, que todo el mundo va publicando cosas, todo el mundo va hablando de cosas. El día 20, por ejemplo, se habló de esta perspectiva, ¿no? Esperar lo mejor de Jane de Lima Thomas, ¿no?, que, bueno, supongo que Jocelyn le conoce más. Así el director clínico de los cuidados paliativos en Boston, ¿no?, él cita esto que es para mí importantísimo, ¿no? Él dice, esperar lo mejor y prepararse para lo peor, ¿no? Porque realmente la situación nos ha pillado tan de golpe a todos, médicos de familia, geriatras, profesionales que no se dedican a la medicina paliativa, que han tenido que obligadamente dedicarse a esta situación. Y esto es lo que intentamos impartir muchas veces en la universidad, porque yo siempre digo a mis alumnos de la Facultad de Medicina, le digo, no sé a qué especialidad vais a ser, eso es verdad, aunque seáis dermatólogo, alguien en vuestra vida personal se va a morir y hemos de estar preparados. Y el punto es de estar preparados, que nos ha llegado tan de golpe al momento de hoy, o sea, al día de hoy, en el COVID, que básicamente nos hemos encontrado con esta situación, ¿no? Que en España la estadística es esta, ¿no? 87% de los fallecidos son mayores de 70 años. Quiero decir, bueno, hay un 95% al menos con una enfermedad previa, pero es importante darse cuenta de una cosa. Entre 70 años y más o menos unos 4.890, y mayores de 80, pues esto, 12.834. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esta es una población, como geriatra, ¿no?, una situación muy vulnerable con la que se ha visto afectado toda la situación, al menos aquí en España y en el resto del mundo. Esto es importante, ¿por qué? Porque habla del tiempo medio, desde el diagnóstico, o sea, desde el primer síntoma de fiebre y tal, hasta el fallecimiento. Si veis aquí los datos, entre 7 y 18 días. Claro, mi experiencia era, o sea, la primera llamada, hemos escrito desde la Fundación incluso un protocolo de cómo dar malas noticias por teléfono, basado en 3 puntos importantes, porque algo que no hacíamos los paliativistas, ha roto todos los esquemas. No dábamos noticias por teléfono, malas noticias, intentábamos que el familiar se pudiera acercar al centro, llámese hospital, llámese residencia, llámese sanitario, para intentar entablar esta conversación con él. Sin embargo, al familiar nos hemos visto obligados a darle estas malas noticias. Y digo malas noticias, si veis aquí, la media de 11 días, entre 7 y 18. Mi experiencia personal como profesional ha sido de 7 días. Desde el primer síntoma de fiebre, 2-3 días más hasta que salía la PCR, aunque ahora sale automáticamente pues a las 24 horas, y luego el paciente va empeorando, cuarto, quinto, sexto día, y luego pues, se producía el fallecimiento. La gran mayoría de pacientes que yo he visto, desde el diagnóstico hasta el fin de la vida, ha sido prácticamente una semana. Y esto ha generado un impacto importantísimo. Un impacto importantísimo tanto en los profesionales que nos dedicamos a los cuidados paliativos, que estamos acostumbrados a tratar este tipo de situaciones, pero porque no lo esperábamos y no estábamos preparados. ¿Qué quiero decir?
que se mueran tan de golpe tantas personas, ¿no? Y además, en el resto de profesionales, ¿no? Yo tengo un hermano que es urólogo y me decía, nunca he firmado tanto certificado de función en 2 semanas que en toda mi carrera. Y otros compañeros traumatólogos, las situaciones de aquí, al menos en Cataluña, muchos centros de traumatología, pues los pacientes han sido dados de alta por diferentes situaciones y los traumatólogos han tenido que reactualizarse y recuperar estos conocimientos probablemente aparcados sobre temas de sedación y atención al final de la vida. Es más, muchos fármacos se han visto con carencia, ¿no? Se ha roto el stock de la morfina, se ha roto el stock del midazolam y hemos tenido que plantear nuevos procesos de sedación con otros fármacos asociados. Hemos escrito algunos protocolos porque la gente, los profesionales querían cosas muy concretas, ¿no? El A, B y C de la sedación paliativa, porque muchos pacientes no podían llegar al hospital. No es que no se les admitiera, sino que no podían llegar porque se les encontraba una situación tan frágil que probablemente en el hospital no se podría haber resuelto, ¿no? Y implicaba un mayor manejo en esos momentos en la atención. Por lo tanto, importante, ¿no? Estábamos acostumbrados a esto, ¿no? Estas famosas curvas del final de la vida que me gusta a mí trabajar, no la primera, que es la muerte súbita, que esto lo vemos cuando alguien sale a la calle y se muere, sino fundamentalmente en estas 4 que son fundamentales, ¿no? La enfermedad terminal, o habitualmente conocida como enfermedad oncológica. Tenemos al paciente con deterioro funcional progresivo y al paciente con fragilidad, que suele ser el paciente con demencia avanzada y que va deteriorándose poco a poco y se muere. Todo esto ha roto el esquema, porque claro, todos los saquemos alguna vez, bueno, hemos pasado el COVID, yo he pasado el COVID, a partir de aquí, una situación de enfermedad brusca, ¿no? Esta curva que dice, estás en una situación estable y tu vida cambia. Tengo compañeros que han fallecido, compañeros del oncológico, compañeros de la clínica privada, han fallecido. Una situación estable donde tu situación emocional, social y espiritual se ve afectada de golpe, se rompe todo. ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo lo manejas? Si habitualmente pensabas de que cuando sea mayor, si llego a ser mayor, que no me muevan mucho. Si tengo un cáncer, ¿hasta dónde llegaré? Pero si te da el COVID, ¿cómo lo manejas? ¿Vas a la UCI? Si vas a la UCI te puedes salvar, si no vas a la UCI te mueres. A partir de ahí es todas estas 4 dimensiones, la física, que es la curva negra, pues se ve afectada por la misma enfermedad, la emocional, social y espiritual, de golpe se ven inmersas en este proceso de curva catastrófica y rapidísima que puede llegar a un desenlace en 7 días, o sea, una media de 11 días la habéis visto. Por lo tanto, todo esto ha hecho que nosotros, los paliativistas, seamos conscientes de qué podíamos aportar en estos momentos, ¿no? Podemos aportar básicamente 4 cosas, 4 cosas que quiero que todos lo recordemos porque será fundamental para los que estamos viviendo, los que estáis viviendo en Perú, porque mantengo contactos con Perú y esto es fundamental, las noticias van llegando. Sobre todo, los paliativistas, ¿qué podemos hacer, no? El control de síntomas. O sea, estamos capacitados para esto, o sea, nos hemos formado para controlar los síntomas, controlar la morfina, el midazolam, el Sinogan, el peridol, o sea, todos los fármacos relacionados en un proceso final de vida, es importante que lo tengamos presente. ¿De qué se mueren los pacientes con COVID? Los pacientes con COVID, la gran mayoría, se mueren de dificultad respiratoria. Nosotros no sabemos cuándo se van a morir, porque no todos se mueren. No sabemos cuándo se van a morir, pero sí sabemos cómo se van a morir. Y sabiendo cómo se van a morir, tenemos que estar preparados para controlar estos síntomas porque es nuestra responsabilidad y no nos podemos escaquear de ello. Esto es fundamental. Y sabiendo cómo se van a morir los pacientes, tenemos que saber las dosis de los fármacos para poder controlar ese proceso final de la vida. Durante ese proceso de pandemia que hemos vivido aquí en España y que está bajando la curva, es importante darse cuenta que el segundo punto es fundamental. Es un punto importantísimo para hacer planificación. Hemos planificado con los pacientes, hemos planificado con las familias, muchas veces sin verles, ¿no? Sobre todo a la familia, al paciente le veías, pero a la familia no. Y hablar de una situación de derivación, de una situación de manejo sintomático, de una situación de sedación paliativa, ha implicado un manejo de la comunicación a través del teléfono para que el familiar pueda entender o hacerse una idea de cómo puede estar su padre, su madre, su tío o el familiar que puede estar falleciendo. Entonces, para tomar decisiones ha sido fundamental el tener este concepto de planificación anticipada. Cuidar a las familias, porque claro, para los paliativistas, y esto para los que no lo sepan y que están escuchando este canal, es importante saber, ¿no? Todos los paliativistas sabemos que nos centramos en 2 puntos importantes, el paciente y la familia. O sea, esto es clave. O sea, no es solo el paciente el protagonista, es el protagonista principal, pero está la familia y el equipo sanitario que le atiende. Por lo tanto, nosotros estamos, bueno, lo que hemos hecho
cuidar muchísimo a la familia, explicándoles el proceso. A veces me ha sabido mal cuando, cuando han llamado por teléfono y explicar, ¿no? Doctor, muchas gracias, de verdad, que el padre ha falleció. Decía, muchas gracias por todo el acompañamiento que me ha hecho, de verdad, que estoy muy agradecida, pero ojalá nunca más vuelva a escuchar su voz, ¿no? Porque claro, inevitablemente han sido malas noticias. Y esto no dejaba de, hombre, soy consciente que afectaba mucho a todas las familias que hemos ido tratando a nivel ambulatorio. Y el soporte sanitario, el personal sanitario ha sido también clave. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formados para esto, tenemos herramientas para esto. Y si no, la gran mayoría de los paliativistas en formación la van obteniendo. Porque es verdad que nos podemos ver afectados, pero nuestros compañeros, o sea, para ellos que no han visto una situación final de vida, esto puede ser generar tal impacto, que es lo que ha generado ahora mismo en Madrid, en el resto de España, ¿no? Un 46% de profesionales agotados y un 56%, hablaban de un 53% con estrés postraumático, ¿no? Entonces, estos datos que llaman la atención porque los profesionales, primero, que no te lo enseñan en la facultad, ahora sí, ya lo aprendemos, ¿no? Depende, en la gran mayoría de universidades aquí en España, pero antes nosotros no lo aprendíamos. Y estar preparados para que ese proceso final de la vida, cuando te llegue y tengas que atenderlo, estés capacitado desde el punto de vista médico y del punto de vista emocional con tus propias herramientas. Y nos ha tocado acompañarles como profesionales sanitarios. Y esto es fundamental. Entonces, a partir de aquí, la gran pregunta, ¿no? Aquí no sé si se ve, pero dice, ¿qué podemos hacer ahora? ¿No? O sea, porque ya nosotros estamos bajando la curva, pero con una perspectiva de rebrote, ¿no? O sea, el rebrote, ojalá, esperemos que no suceda, pero las residencias se están preparando, al menos algunas a las que yo dirijo, pues están poniendo bombas de oxígeno en 22, 30 bombas de oxígeno, puntos de oxígeno para los futuros, bueno, los residentes y si pudiera haber algún rebrote, esperemos que no. Pero la gran pregunta es ¿qué podemos hacer? De estos 4 puntos que he comentado, para mí la madre del cordero es la planificación anticipada. Siempre me pregunto, digo, si hubiéramos planificado antes, si hubiéramos hablado del final de la vida, seguro que nos hubiera generado todo este impacto, pero probablemente hubiera sido un poco menor. Porque a mí personalmente, que pasé una semana muy mala en cama, pensaba, ¿no? Siempre lo he pensado, que me podía morir en cualquier momento. Nunca pensé que fuera así. Pero de esta manera siempre decía, ostras, pero lo he disfrutado, sí. Si me toca algo, me voy. ¿No? Lo mismo podría ser si hemos podido hablar con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestro paciente, hacer una planificación de cómo le gustaría que le tratáramos en una situación de enfermedad avanzada. Para mí esto ha sido clave, la madre del cordero. Y de la fundación es lo que vamos a intentar hacer dirigiendo todo este tipo de proyectos. Nosotros hicimos ya previamente con nuestros pacientes a nivel ambulatorio y de sociosanitario un estudio, si veis aquí la media de edad, esto es en el domicilio, 50 pacientes y la muestra son más de 100 pacientes en el sociosanitario, o sea, con el sociosanitario, pero la media más o menos es similar. Estamos hablando de pacientes de 82 años aproximadamente, ¿no? En Cataluña hablamos del paciente MACA y PSC, si se ve aquí a la derecha, a la izquierda no sé dónde lo veis. MACA es el paciente con enfermedad crónica avanzada y el PSC enfermedad crónica compleja, ¿no? El paciente MACA, que como nos vemos aquí, es aquel paciente con pluripatológico cuya perspectiva de vida es menor de 1 año, ¿no? Tú como paliativista, tú como médico de familia, tú como profesional sanitario, vuelvo a decir, si ves a tu paciente, no sabes realmente cuándo va a pasar, lo intuyes, pero sí sabes cómo, ¿no? Un paciente con EPOC, un paciente con insuficiencia cardíaca, sabes cómo se va a morir. Un paciente con cáncer no se muere igual un paciente con cáncer de pulmón que un paciente con cáncer de páncreas o un paciente con cáncer de colon. El final de vida es diferente. Por lo tanto, si sabemos básicamente nuestro grupo etario, debemos estar preparados para intentar controlarlo. Pues yo os cuento básicamente lo que hicimos antes del COVID y lo que intentaremos seguir trabajando con los instrumentos que venimos desarrollando. Importante, ¿no? La gran mayoría de nuestros pacientes, pues esto está, sabía leer y escribir, estudios primarios, no sé si se ve el porcentaje, porque yo aquí en principio, a ver, bueno, no, ya está. Entonces, 32%, sí, 32%, 52% estudios primarios. Aquí importante también es, sí, estos pacientes, ¿no? Si veis aquí, EPOC, insuficiencia cardíaca, pero tenemos pacientes con demencia, con insuficiencia arritmia cardíaca, pacientes oncológicos un 4%, porque nos hemos centrado básicamente en pacientes crónicos y pacientes ingresados en un sociosanitario. Aquí era importante una cosa. A los que no conocéis el Pfeffer, sabéis que es una escala de 10 preguntas muy básicas en una fase aguda o subaguda para ver el estado cognitivo, ¿no? Aquí la gran mayoría de nuestros pacientes tenían 82%, o sea, menos de 2 errores.
pero también consideramos a los que tenían más de 3 errores, este 18%. ¿Por qué? Porque para nosotros una cosa es tener el estado cognitivo intacto y otra cosa es tener la capacidad de decidir, la competencia para decidir. Entonces, utilizamos la escala de Drain para valorar esto, ¿no? La escala de Drain tiene 3 niveles, 1, 2 y 3. En estos niveles, en teoría, todos los que estamos escuchando este canal o esta videoconferencia, tenemos un nivel de 3, que somos capaces de recibir toda la información, aceptarla y procesarla y a este nivel decidir en conciencia, oye, yo por mi experiencia no quiero hacer quimio, o por mi experiencia o mis creencias particulares no quiero transfusión sanguínea, y algunos testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero claro, luego el nivel va bajando, un nivel 2 y un nivel 1. Si veis aquí, pues tenemos un poco el grupo heterogéneo, ¿no? Pues la gran mayoría, bueno, no la gran, era un nivel 2, un 52,8% del sociosanitario, y un nivel 3, un 41,5%, ¿no? Pero había un nivel 1, un 5,6%, pero que también se tuvo en cuenta. ¿Por qué? Porque un paciente con un nivel de competencia de 1 también te puede decir si quiere morir en su casa, también te puede decir si quiere morir acompañado, también te puede decir si quiere que le duermas, si se lo explicas. Costará, pero es importante hacerlo. Puede tener un Pfeiffer de 4 errores, pero te puede decir si quiere morir en su casa. Esto de aquí no le puede impedir, o sea, una escala no le puede impedir el que el paciente pueda expresar sus deseos y preferencias. Por lo tanto, dicho esto, que estas diferencias fueron significativas, dicho esto, las preguntas que hicimos, ¿no? Exploramos en todos estos pacientes, ¿qué era importante para ellos? Miren, el domicilio, si vemos aquí, las 10 primeras, no eran muchas variables, era que no me faltara el aire, estar sin dolor, tener confianza en mi doctor, pues las primeras son un 70%, va bajando, mantener mi dignidad, tener familia conmigo, que me mantengan limpio, estar en paz con Dios, no ser una carga para mi familia, no estar conectado a máquinas, morir en casa y poder quedarme en mi casa, ¿no? O sea, en el domicilio, estar en mi casa. Luego hicimos una comparación con nuestros pacientes que habíamos obtenido en el sociosanitario y si veis aquí, o sea, ¿qué es lo que quiere la gente que está en un sociosanitario? No ser una carga para su familia, no estar conectado a máquinas y estar sin dolor, aparte de todo lo demás, ¿no? Sin embargo, esas también se repiten en el domicilio, pero no en mayor porcentaje, pero sí dentro de las 10 primeras. Estamos hablando de 36 variables. Quiere decir que la gran mayoría de pacientes, tanto en el sociosanitario como en el domicilio, muestran estas preferencias básicamente de pues, no estar conectado a máquinas, algunos, estar sin sufrir, ¿no? Hay otras que ya son menos importantes, pero en concreto esto es fundamental para tenerlo en cuenta. Pero debemos explorarlo. Pero más que explorarlo y hacer una publicación científica, ¿qué nos ha servido a nosotros? Nos ha servido para darnos cuenta y diseñar instrumentos novedosos para intentar realizar una planificación anticipada con los pacientes y las familias y además de que ellos mismos puedan hacer una introspección de su propia situación y su propia posibilidad de enfermedad avanzada y que ellos puedan fallecer. Entonces, esto se puede hacer de una manera muy coloquial o de una manera, o sea, muy agresiva, preguntas directas o de una manera muy coloquial. Es así que nosotros hemos diseñado, ¿no? Y esto es un juego, se llama el dodecaedro de la planificación anticipada. Hablemos de la vida y de la muerte. Esto es un proceso que dura, un proyecto de investigación desde el 2016 y que ahora vosotros lo estáis viendo porque estamos haciendo reuniones online de 12 personas para planificar, ¿no? Entonces, planificar de varias maneras. Puedes planificar tú mismo. Yo lo he planificado, o sea, hablo constantemente del final de la vida, pues y cuando sucede una situación como esta, pues lo hago también. De manera personal, mi mujer ya sabe lo que tendría que hacer, mis hijos, básicamente voy hablando con ellos, con tu pareja, con mi mujer, ¿no? Hablarlo en grupos, ¿no? Con los pacientes, incluso con nuestros propios familiares, con nuestros propios padres. Yo lo he hecho con mi padre y me siento contento de haberlo hecho y haber podido hablar con él esta situación. Estas son unas cartas diseñadas, ya son solo 12 conceptos que te permiten hablar directamente sobre el final de la vida, con unas preguntas posterior, en la parte posterior, donde te permite realmente guiar lo que quieres hacer y están diseñadas estas viñetas para hablar con los pacientes, ¿no? O sea, enseñar las viñetas y que pueden interpretar a través de estos y permitir que el paciente de una manera agradable pueda planificar. Si tenemos un rebrote o tenemos alguna otra enfermedad, espero al menos que toda la población, el mundial en general, estemos mucho más preparados. Estas son las imágenes que realmente el paciente va revisando y con la que él de manera agradable puede intentar expresar cuáles son sus preferencias. Yo solo quería terminar con una cosa muy importante, ¿no? He dicho, soy geriatra paliativista, así me defino yo, porque estoy formado en paliativos y toda mi línea de investigación es en paliativos y en geriatría, pero un enamorado de la planificación anticipada, ¿no? Siempre he pensado que esta frase de proverbio chino, ¿no? Regale un pescado a un hombre y le darás alimento le darás alimento, como dice el proverbio este,
para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás el resto de su vida, ¿no? Yo siempre pienso que realmente si tú le das cuidados paliativos a una persona, a un hombre, le darás cuidados al final de su vida, pero enséñale a planificar, que aprendamos a planificar todos y le daremos cuidado tendremos cuidado durante toda nuestra vida porque la gente sabrá cómo queremos que nos cuide, cuáles serán nuestras preferencias y cuáles serán nuestros valores. Dicho esto, en principio yo solo agradeceros la invitación y espero que esta charla haya aportado alguna cosa sobre nuestra visión de los cuidados paliativos, tanto a nivel personal como a nivel global y a nivel de toda la asistencia sanitaria. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Muy interesante tu exposición. Bueno, ahora como segunda ponente tenemos a Yoselini Cárdenas Mori, profesora asistente de los Hospital Palliative Medicine a Montefiore Medical Center en Bronx, en New York. Bueno, antes de darte el pase, solamente decir a nuestros asistentes que pueden ir escribiendo las preguntas por el chat del Zoom o el chat del YouTube, y en la segunda parte de la discusión podremos aclarar un poco más las preguntas y las dudas que que van apareciendo durante la exposición de los ponentes. Bueno, bienvenida Yoselini y te doy el pase a ti. Adelante. Gracias. Déjame que estoy tratando de compartir mi pantalla. No sé qué pasó. Sí, la vemos, ¿eh? Se puede ver, solamente ¿Se puede ver? Perfecto. Sí, solo tienes que ponerlo en el link, el icono de compartir, de exposición, presentación. Perfecto. ¿Perfecto? Se ve muy bien, sí. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Maricel, y admiro bastante lo que están haciendo para organizar esto. Muy agradecida de participar. Yo trabajo como dijiste, en Montefiore Medical Center. Es un hospital universitario académico localizado en el Bronx. Yo soy médica internista y especialista en tratamientos paliativos. Lo que también hago es enseño en la Universidad Albert Einstein College of Medicine, que están asociadas a mi hospital. Y primordialmente les voy a comentar mi experiencia y la experiencia de mi equipo paliativo que tuvimos cuando COVID fue cuando fuimos el epicentro de COVID. Bueno, les traigo esta demografía de John Hopkins, que es donde nosotros usualmente sacamos las estadísticas. Y como acá estamos viendo cómo afectó COVID a todo el mundo. Esta es una estadística de ayer, que habían en el total confirmado 5 millones de infectados, casi vamos para los 6 millones. Y como ven aquí, Estados Unidos es el primer país que tiene más infectados. Y al mismo tiempo es el primer país que lamentablemente ha alcanzado un milestone de más de 100,000 personas muertas debido a COVID. Otra cosa que también quería recargar de esta diapositiva es que si ven aquí en New York es el estado más afectado en Estados Unidos, con casi 30,000 muertes. Entonces, yéndonos a las estadísticas de Estados Unidos, si ustedes ven, New York fue el estado más afectado. Y acá tenemos los estados afectados por county, es como la ciudad más afectada. Y entre ellos entre los 5 primeros está el Bronx. Y si ven, el número de muertes es el tercero. Entonces hubo un cambio dramático en realidad de lo que tuvimos que afrontar cuando tenemos que responder a esta pandemia. Ahora situándonos más a mi hospital. Estos son las sucursales de mi hospital. Nosotros somos un equipo que cubrimos 3 hospitales en el área del Bronx. Les digo un poco de el contexto. Es un hospital de tercer nivel de referencia para pacientes en New York City, especialmente los que viven en Westchester, que es
la parte donde se inició los primeros casos en New York, en el estado de New York, y el Bronx, que es uno de los ciudades más diversas y más pobres de los Estados Unidos. Mi hospital es, como les dije, es un hospital muy largo, es un hospital muy grande, tiene más de casi 1.500 camas y admite más de 93,000 admisiones hospitalarias al año. Sin embargo, cuando empezó COVID, esto fue la curva que tuvimos, hubo un pico de hospitalizaciones diarias de 1912. Eso fue lo máximo que tuvimos que admitir y que pacientes con COVID que estaban en el hospital, se triplicó las admisiones al día, hubo una escasez de PPEs, hubo una alarma de muchos también personales de salud que estaban enfermos y también hubo mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar cuando toda esta pandemia empezó. Y como ven acá, y bueno, lo hablaré después, cómo la curva estuvo muy alta a inicios de abril y cómo ahora está disminuyendo paulatinamente y constantemente, que es algo positivo. Este es mi equipo. Somos 5 doctores. Eso fue cuando yo estaba embarazada, en mi baby shower. Somos 5 doctores, 4 fellows. Entrenamos 3 doctores especializados en palliative care y una trabajadora social que también se especializa en palliative care. Tenemos 2 enfermeras especializadas, 4 trabajadores sociales especializados en palliative care y un capellano que es un chaplain, es que se le llama acá, que provee consejería espiritual. Nuestras áreas de trabajo son consultas dentro del hospital. Vemos pacientes de todo tipo de especialidades, medicina, cuidados intensivos, trasplante, cirugías, etcétera, y solo vemos adultos. Hay otro equipo especial para el hospital pediátrico. También nosotros tenemos una unidad de cuidados intensivos, de cuidados paliativos. Pacientes, tenemos un piso donde tenemos 15 camas, donde se transfieren los pacientes. Nosotros somos los doctores primarios en esas camas y los tratamos por síntomas sin control del dolor o síntomas extremos, o también a pacientes que están en el último estadio de vida. Y también tenemos una clínica para pacientes con cáncer que vemos por el seguimiento de dolor. Como Cristian estaba mencionando, solo lo voy a mencionar brevemente. Estos son los elementos esenciales en la medicina paliativa, que tratamos todo tipo de pacientes con todo tipo de enfermedad que sea grave. No tiene que ser que esté activamente muriendo, pero simplemente que sea una enfermedad crónica y muy grave. Aliviamos los síntomas y nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de vida y el soporte emocional también que se sobrelleva durante estas consultas. Nuestro enfoque siempre es el paciente con su familia o lo que él considera familia. Somos un equipo y trabajamos con otros doctores, como les mencioné, de muchas otras especialidades. Y medicina paliativa obviamente se puede dar no solo a pacientes que se están muriendo, o también pacientes que están recibiendo tratamiento agresivo o tratamiento curativo. Y luego viene la pandemia. Nosotros teníamos una organización y viene la pandemia, y la pandemia nos trae una amplificación del sufrimiento que ya muchos de nuestros pacientes tienen. Viene una muerte súbita, enfermedades en personas que usualmente no tenían ninguna comorbilidad o simplemente una comorbilidad leve y vienen a estar en cuidados intensivos. Viene un montón de estrés y ansiedad, y con ello, por todos los subsecuentes hechos que pasaron para controlar la transmisión de COVID, también una inestabilidad social y financiera. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros desafíos? ¿Qué es lo que
tuvimos que afrontar al inicio y durante el tiempo del epicentro, que cuando hicimos el epicentro de COVID. Falta de personal. Como les dije al inicio, somos 5 doctores. Nuestro equipo, comparado con otros hospitales en los Estados Unidos, es decentemente grande, pero igual con 5 doctores no podemos cubrir 3 hospitales que se exponenciaron 3 veces en admisiones. Y muchos de nuestros colegas, la mitad de nosotros, padecimos de la enfermedad de COVID. El otro desafío fue que usualmente, como parte de nuestro día a día, es hablar con los pacientes, con los familiares. Había mucha incertidumbre, no había la manera de comunicarse directamente con los pacientes por la escasez de PPEs al inicio. Se trataba, para evitar los contagios, menos doctores y enfermeras que vean al paciente, y también no había visitas de los familiares. Se detuvo y hasta ahora está con muy pocas excepciones que no se acepta visitas de familiares a los pacientes en el hospital. Luego también para poder acelerar cómo llegar a los pacientes y cómo seguir a los pacientes afuera del hospital y los pacientes en la clínica, tuvimos que hacer una transición inmediata a telemedicina. Y bueno, la muerte, usualmente somos un equipo, quizá el que nosotros en el hospital, que estamos más cómodos o acostumbrados, se podría decir, de que nuestros pacientes fallezcan porque son, pues, pacientes muy enfermos. Sin embargo, en estos casos la muerte fue bastante impredecible, y como dice acá, y muchas veces inesperada y súbita, que fue muy difícil adaptarse tan rápido a esa transición, a pesar que ya tenemos experiencia o estamos acostumbrados a ver pacientes muy enfermos. Para seguir diciéndoles cómo fue que respondimos. En términos de consultas, nuestro equipo se dividió y hubo unos colegas que se transmitieron a nuestro equipo, especialmente enfermeras y trabajadores sociales, que fueron a la emergencia a rondar con ellos. Rondar, nosotros decimos, a pasar visita con los médicos de emergencia y tratar de alertar y identificar cuáles son los pacientes que podríamos nosotros intervenir de manera pronta, y para evitar cuidados agresivos como intubaciones, CPR, como activaciones de otras intervenciones más agresivas, y hablar con las familias directamente. Bueno, también nuestro equipo estuvo en las visitas con los doctores de cuidados intensivos, cosa que si sabíamos que el pronóstico era extremadamente pobre, nuestro equipo llamaba a las familias, trataba de intervenir de una manera proactiva. Luego, también nosotros tuvimos que crear otro tipo de manera para poder ser más accesibles, que se llamaba e-consult. El hospital creó este tipo de consultas que solo fue electrónicamente. Podemos ver a los pacientes por telemedicine, o nos damos recomendaciones para controlar los síntomas, pero sin ver al paciente. O quizá necesitan una conversación con las familias y tratamos de obtener todo por los récords y hablando con los doctores, pero tratar de evitar de ver a los pacientes porque tratar de evitar de contagiarnos. 2, tratar de prevenir que se malgasten los PPEs. 3, tratar de ser más efectivos y poder ver más pacientes y ayudar más a nuestros compañeros. Nuestra unidad de cuidados intensivos fue cerrada porque necesitaban espacio para los pacientes con COVID. En nuestro hospital incluso se tuvo que abrir las conferencias, los centros de conferencia, para poder admitir pacientes que no estaban tan
que tenían una enfermedad leve a moderada y poder, o como una transición antes de irse a la casa, de que puedan estar ahí. O sea, en realidad nuestra unidad de cuidados intensivos la hemos perdido durante este tiempo. Consultorio ambulatorio, telemedicina fue lo principal. Vemos a nuestros pacientes o por teléfono o los que se podían verlos por video. Que también Montefiore creó un específico telehealth para poder acceder a verlos. Y nuestra nuestra última intervención fue hospice. Hospice es auspicio en español, pero es como un servicio que se da a los pacientes que están en el último estadio de vida y se da en otros centros específicos para end of life care, que es el último estadio de vida, y también en casa. Muchos auspicios y servicios que se daban en la comunidad, en la casa, fueron suspendidos y hubo uno que nosotros pudimos contactar y pudimos mandar muchos de nuestros pacientes en los últimos estadios de vida o que la prioridad era ir a la casa y fallecer en la casa con hospice care. Esto es reciente, porque al inicio los pacientes sí fallecían en el hospital debido a que no había ningún cuidado, ninguna asistencia que se podría mandar a la casa. Bueno, otra cosa que me pidieron hablar fue acerca de los protocolos que tuvimos que implementar durante la pandemia. Las discusiones con los pacientes y los familiares, todo fue a base de telemedicina, el tratamiento de los síntomas, que les voy a hablar después, y protocolos, iniciamos también protocolos para comfort sets, para los síntomas en el último estadio de vida, y extubación paliativa, pacientes que no deseaban estar, pacientes que o los familiares o habían demostrado, habían dicho que ya no querían o nunca les hubiera gustado permanecer conectados a máquinas, procedíamos con la extubación paliativa y los cuidados de los síntomas, y servicios de bereavement, que son servicios de duelos complicados, que voy a hablar un poquito después. Y todo esto fue basado a la respuesta que puso el Center of Advanced Palliative Care que tenemos en Estados Unidos. Es el centro que nos provee los protocolos que podemos usar en nuestros hospitales, y les conecté ahí el link si es que alguien está interesado a obtener más información acerca de eso. Usualmente se paga una membresía, pero durante la pandemia estos tools y estos servicios han sido ampliamente distribuidos para todo el mundo. Bueno, en las discusiones con los familiares solo les puse un ejemplo porque esto es muy, muy complejo, de como que tools o ejemplos para poder ayudar a nuestros compañeros, a los otros doctores o enfermeras o a cualquiera persona que está bien interesada de hablar con los familiares, y como que poner unos ciertos hechos o unos ciertos momentos que cómo responderías si es que te ponen una emoción. Por ejemplo, estoy asustado, y obviamente lo que vas a responder, esta es una sugerencia, es una situación muy difícil, yo siento que todo el mundo estuviera asustado, puedes compartirlo conmigo, puedes decirme más. Y acá también tengo otros ejemplos en decidir acerca de cuál sería cómo quisieran que sea el último estadio de vida, o notificar a otras personas cuál decirles acerca de una mala noticia. Por ejemplo, si yo soy tratas de identificar a alguien y sí, yo soy la hija y estoy a 4 a 5 horas, pero quieres notificarla que la paciente ha fallecido. Y bueno, acá hay unos tools que te están diciendo unos ejemplos, cómo puedes intervenir o cómo puedes responder esas preguntas. En cuestión de tratamiento, en realidad el tratamiento de COVID es tratar el COVID, tratar la fiebre, la tos,
la falta de aire, mm, proveímos protocolos, como por ejemplo, esto es un ejemplo para el alivio de la falta de aire. Am, También CAPSI nos proveyó estos protocolos, pero nosotros ya tenemos protocolos también, simplemente que tuvimos que ponerlo en la página web del hospital como parte rápida, accesible, para que cuando nos consultaran por teléfono o cuando nos llamaran podríamos poner el link, o también momentos que no se podía hacer la intervención rápida por nuestro equipo, para que los otros doctores tengan esta información accesible. Esto es un ejemplo, ustedes lo pueden revisar, pero simplemente es cómo tratar una falta de aire que no mejora a pesar del oxígeno, a pesar de high flow nasal cannula, a pesar de no rebreather más, y qué medicamentos serían la primera línea de opción, la segunda línea, y cómo poder avanzar, y cuándo llamar a cuidados paliativos. Extubación paliativa es algo que cuando yo estaba hablando con mis colegas que en España o en Perú, es algo que quizá la cultura, y cuando yo también estaba entrenándome ahí, nunca había visto. Es una cultura que nosotros tenemos más paternalista, y acá es más autónoma. Simplemente es aliviar al paciente y liberarlo de estas máquinas del ventilador. En muchos casos se hace de manera muy paulatina, pero en el caso de COVID había muchos obstáculos. En primer lugar, estar dentro de la habitación con el paciente. Cuando le estás estubando, te vas a exponer en todo sentido a miles de virus. Entonces tenía que hacerse de una manera un poco tratar de prevenir quienes estaban dentro de la habitación, confirmar realmente si el paciente hubiera querido esto, está alineado con sus deseos, y con los síntomas que eran nuestra prioridad, que estén controlados, y que si el paciente va a fallecer, fallezca con dignidad y con una calidad de vida. Bueno, este protocolo fue creado, nosotros tuvimos muchas experiencias con ellos, muy buenas experiencias. Tratamos en muchos casos que la familia esté presente por videos, por iPads, pero en muchos casos eran pacientes que ya lamentablemente estaban falleciendo. De todas maneras iban a fallecer. Solo para terminar, muertes durante el COVID, como lo dijo Cristian, hubo una falta de control. Esto fue extremadamente súbito, algo que no habíamos visto, que yo nunca había visto en mis 6 años de tratamiento paliativo, y que mi jefa de 20 años de tratamiento paliativo tampoco había visto. Era algo nuevo, era algo que no habíamos, no podíamos controlar, y era muy problemático saber que muchos de estos pacientes fallecían alejados, o casi todos alejados de sus familias. Muchas enfermeras trataban de estar al lado de los pacientes, o trabajadores sociales, o el padre que tenemos en el hospital, cuando ellos estaban falleciendo, para evitar que fallezcan solos, o tratábamos de poner el iPad o algo, el video, que los familiares lo vean antes de fallecer, o tratar de hacer, pero fue muy, eso quizá fue lo más trágico en mi experiencia, ver cuántos pacientes fallecían solos. Y no solo eso, sino cuando llamabas a los familiares para comunicarles de esta muerte o darles soporte emocional, muchos de ellos eran esa familia, ya habían otros familiares que ya habían fallecido. No eran múltiples muertes en una sola familia. Muy, muy devastador.
Por eso es que creamos un servicio para el duelo complicado. Definitivamente, y estoy muy segura que después de esto va a haber algo que se va a llamar post-estrés traumático y todo el duelo complicado que va a aparecer después de cuando la pandemia esté más controlada, después de ver la cantidad, la cantidad de fallecidos en tan corto tiempo, en 3 meses. Entonces, para tratar de cierta manera aliviar el dolor de estas familias, mis trabajadores sociales organizaron servicios para duelo complicado, llamar a cada familiar de los pacientes fallecidos por COVID, muy tedioso porque se imaginarán que fueron muchos, pero la están logrando hacer, y tratar de ver si calificaban para un soporte financiero que le están dando la ciudad de New York y también soporte emocional, grupos de ayuda, muchos voluntariados que están haciendo en este momento en la ciudad de New York. Si ustedes alguna vez han visto una película de Times Square, esto fue Times Square en el pico de la pandemia. Nunca está vacío, siempre hay tráfico, siempre hay taxis, siempre hay gente corriendo y bueno, sí se pudo se pudo evitar que la gente salga, se hizo todas las medidas, la prevención, y es por eso que el lado positivo es que la curva se aplanó, la curva de infectados se aplanó y está disminuyendo. Y el día de ayer fue el primer día que no hubo fallecidos por COVID en mi hospital, que fue también otro milestone, otro logro. Por otro lado, también recibimos muchas donaciones, la fundación de Robert Hood Johnson para Relief Benefits, ayuda o especialmente ayuda para pacientes que la cabeza de la familia falleció. Estamos hablando de personas que tienen 40, 50 años, que dejan niños, que dejan hijos en college, etcétera. Esto es algo positivo. Y bueno, les quiero compartir que hubo un documental en mi hospital acerca de 7 días que siguieron a los doctores de cuidados intensivos y si ustedes tienen la oportunidad de verlo, es muy conmovedor cómo el Bronx pudo sobrellevar esta pandemia y todos las complicaciones que hubieron también. Bueno, la ciudad de New York es una ciudad muy fuerte, es una ciudad que yo sé que va a salir adelante y solo quería compartir mi experiencia que tuve y que estamos todavía pasando. Quiero seguir siendo positiva, que esto va a mejorar, pero sí hay una chance muy alta, como lo dijo Cristian, que esto probablemente vaya a ser una second wave, una segunda ola, y esperemos que en ese caso ya estamos más preparados. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jocelyn. Muy interesante tu exposición. Bueno, ahora sí vamos a cambiar un poco la estructura que habíamos tenido en los webinars. Primero invitamos por favor a activar los micrófonos de Cristian y Jocelyn y voy a dar pase a la discusión a dos invitados expertos en la materia de medicina paliativa, José Luis Coser, que es médico de familia, que bueno, en la pandemia de COVID ha tenido que administrar muchos tratamientos en pacientes terminales. Y tenemos a Alex Cuba, que es médico geriatra, trabaja en el Hospital Clínica Geriátrica San Isidro Labrador de Salud en Lima, en Perú, y va a ser esta segunda parte muy enriquecedora porque van a elaborar las preguntas que han estado haciendo en el chat del Zoom y de YouTube, y también va a ser un conversatorio para intercambiar las experiencias, y así que bueno, les doy el pase a Alex y José Luis y nada, gracias. Listo, gracias Maricel. Bueno, en primer lugar, darle las gracias tanto a Cristian como a Jocelyn por las excelentes presentaciones, han sido muy, muy enriquecedoras. Y quisiera comenzar con algunos comentarios respetando el orden en que se han producido las charlas. Cristian nos hablaba en líneas generales de los aspectos más resaltantes de los cuidados paliativos
Y lo que está sucediendo pues actualmente es que todos estos principios hemos tenido que de alguna manera aplicarlos de manera acelerada ante la situación agobiante de pacientes con COVID-19. Como yo en conversaciones coloquiales con colegas, estamos paliativizando de manera obligatoria, porque no podemos manejar a todos de la misma forma, lamentablemente, y esto es secundario, bueno, a las características propias de la situación real que nos toca vivir. En Perú, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que ya todos los hospitales están colapsados, lamentablemente, sobre todo en las ciudades donde se han concentrado la mayor cantidad de casos, fundamentalmente Lima, y la demanda por unidades de cuidados intensivos, la demanda por necesidad de ventilación mecánica es altísima y la oferta pues no colma las expectativas para tanta demanda. Y esto obviamente genera insatisfacción, genera toda una serie de fenómenos en el paciente y por supuesto en las familias. Uno de los datos que a mí me gustaría resaltar es el de la cantidad y las características de muertes que hay en este momento en Perú. Según la página del Ministerio de Salud, a la fecha ya superamos las más de 4.000 muertes, y si calificamos o agrupamos las muertes por grupo etario, el grueso de muertes está entre los 50 y los 79 años de edad, siendo el principal grupo etario de los 60 a los 69 años. Entonces, si nosotros nos basamos únicamente en el criterio de edad, vamos a asumir que efectivamente los adultos mayores son los que tienen más chances de morir, lamentablemente. Pero ¿qué ocurre? A los 60, 69 años de edad, muchos de nuestros pacientes conservan plenamente sus capacidades generales para mantenerse autónomos. Por lo tanto, el criterio de edad por sí solo no debería ser considerado para, bueno, exclusivamente para tomar decisiones únicamente, sino que hay otras condiciones más. Y eso lamentablemente genera uno de los principales problemas cuando tenemos a los pacientes que van mal. Y ahí radica una de las primeras preguntas que yo le quería hacer a Cristian sobre el rol que tiene los cuidados paliativos, que nos destacó 4 roles fundamentales: el control de síntomas, la planificación anticipada, el cuidado a los familiares y el soporte sanitario. Cristian, en el contexto actual, dadas las circunstancias como las estamos describiendo, ¿cómo adaptamos los principios generales de los cuidados paliativos que seguramente no estaban previstos para una situación actual a la situación concreta en la que estamos viviendo? Muy bien, gracias por la pregunta, Alex. Buena pregunta, porque va a depender de cada país, como hablaba Jocelyn, ¿no? Estamos hablando de que Perú es una visión muy paternalista y tanto Europa como Estados Unidos es mucho más autónoma, ¿no? Entonces, a partir de aquí, en estos momentos, la gente que no tenía ni idea de los paliativos, ya decía, ¿no? Hablábamos, dijo, mi hermano acaba de firmar, dice, he firmado en 2 semanas más certificados de defunción que en toda mi carrera, ¿no? Entonces, y siendo urólogo, o sea, ¿no? O sea que a un urólogo se le mueren los pacientes. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Te has visto obligado a tener una inmersión importantísima de conocimiento sobre el proceso final de la vida. Esto, en el caso de Perú, nosotros ahora estamos bajando la curva, como en Estados Unidos, bajando la curva. Nos prepararemos para una, ojalá, pero ya la gente se va preparando para esa segunda oleada. En Perú estamos en un punto tan álgido, ahora mismo, en el pico, que a partir de aquí todos los conocimientos se van adquiriendo de manera muy rápida. Pero claro, a partir de aquí, ese manejo ha de estar muy bien sistematizado en el control de síntomas. O sea, que la gente aprenda. O sea, protocolos muy concretos, el ABC, para que el traumatólogo, el urólogo, el científico, o sea, todos los que están aportando ahora mismo algo de valor en esta situación de pandemia puedan tener ideas claras. Esto es ¿Consideras, Cristian, en ese punto en particular del control de síntomas? El control de síntomas. ¿Consideras que es estratégicamente importante
capacitar al personal en manejo de síntomas? Sí, esto es clave, fundamental ahora mismo. Claro, porque es que ya te digo, ¿qué hace un urólogo sedando a alguien? ¿Qué hace un traumatólogo sedando? ¿Cómo lo hace? Ha de hablar con el paciente, ha de hablar con la familia. Entonces, y el segundo punto es hacer planificación. ¿Por qué? Porque tú que eres geriatra como yo, muchas veces de estos temas no se habla. Y en Perú más. En Perú yo cuando empecé a hacer geriatría y veía tantos problemas, o sea, yo empecé a hacer geriatría aquí, ¿no? Cuando empecé, pero empecé a hablar con mi padre, lo típico, ¿no? Mi padre dice, ¿qué me quieres decir? ¿Me quieres matar? Entonces, claro, yo no, vamos, es que yo esto, como cuando hacía el MIR veía tanta problemática al final de la vida, que dije, esto es un problema. Y vemos toda la película, pero hablamos por capítulos. Lo que, como nosotros vemos toda la película y sabemos cómo va a acabar, es nuestra responsabilidad hablarlo antes. Entonces, ahora viene de golpe. Por lo tanto, cuando hablo de la planificación, considero de que es importantísimo el que hay pacientes que se curan, ¿eh? No todos se mueren de COVID. ¿Vale? Entonces, esos que se curan, o sea, es una oportunidad porque es un punto de inflexión. ¿Cuándo se hace planificación? Cuando el paciente lo pregunta, ¿no? Cuando ha hecho un punto de inflexión. El punto de inflexión es este, cuando ha pasado esta enfermedad, cuando ha visto las orejas del lobo, cuando realmente ha visto la muerte cerca y la familia en toda la situación se le ha abierto los ojos y dice, mi padre y mi madre se ha podido morir. Por lo tanto, en ese proceso es importante planificar. Y es que es lo que estamos haciendo nosotros, o sea, planificar, trabajando en la planificación. ¿Por qué? Porque ahora que su padre o su madre ha pasado el COVID, no quiere decir que con sus 90 años no se pueda morir. Cuando hablas de planificación, Cristian, entiendo que también esta planificación puede incluir a gente que todavía no ha enfermado de manera manifiesta, o sea, de alguna manera a hacer un poco más social los términos paliativos, por un lado, pero por otro, ¿cómo abordamos al paciente típico, ¿no? Actual? Tú y yo somos geriatras, entonces tenemos la ventaja que a veces, de manera oportuna, podemos comenzar este proceso, ¿no? Sí. Cuando ya vemos que el paciente se va fragilizando, cuando va perdiendo funcionalidad, cuando se van acumulando enfermedades. Pero estos pacientes se enferman rápidamente. Sí. Y muchos pacientes son jóvenes, donde hablar de la muerte, pues eso es algo que no viene al caso para ellos, ¿no? O sea, Sí. en la vida van a hablar de muerte. Pero cuando se ven mal, empiezan a tener miedo y por lo mismo que se sienten todavía, pues, que la muerte para ellos es algo inviable, la exigencia de recibir todo, de que no se limiten cosas y detrás de ellos a sus familias. Entonces, en ese contexto, ¿cómo poder introducir allí la planificación cuando nosotros como médicos ya vemos que la cosa está yendo por mal camino? Claro, esto es, bueno, aquí ya también va un poco de arte en el sentido de que tú, bien, como has dicho, como geriatras, ¿no? Cuando el paciente está frágil y tal, podemos intervenir. Pero la planificación es algo que como sociedad tenemos que hacer. O sea, yo, por ejemplo, cuando hablaba de estas viñetas, claro, yo con mi padre hablé con estas viñetas. Papá, ¿qué te sugiere esta viñeta? ¿No? Entonces, porque mi padre está bien, ¿no? Entonces mi padre dice, bueno, mira la viñeta y dice, bueno, aquí el abuelo no está, ¿no? Ah, mira. Y entonces, y a partir de aquí le digo, bueno, ¿y qué ha pasado? Bueno, se habrá muerto, dice, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿y qué están haciendo? Le están recordando, ¿no? Entonces, porque eso, digo, entonces, ¿y a ti cómo te gustaría que si algún momento llegara a pasar? No, papá, no quiero decir que pase ahora, pero ¿cómo te gustaría que te recordáramos? Entonces, Pues ostras, yo destaco lo que dices, Cristian, de que ahí de repente debe aflorar el lado de arte, ¿no? claro. Bueno, básicamente también es parte de la formación, ¿no? O sea, Sí. esa formación se ha de extrapolar. La formación de los cuidados paliativos, o sea, se ha de extrapolar a gran mayoría, o sea, a todas las especialidades. O sea, es ahora mismo, o sea, yo llevo la asignatura de medicina paliativa en la universidad, o sea, todos estos alumnos que salen, o sea, formación en medicina paliativa tendrá. No sé, aunque sean dermatólogos, me explico, formación en medicina paliativa tendrá. Y entonces, a partir de ahí, más que el arte también es la formación. Cada uno le pondrá el arte, como hay gente que estudia cirugía, pero no necesariamente es muy hábil haciendo cirugía. ¿Me explico? Correcto. Entonces, sí. Una de las cosas que bueno, en todo caso, de manera práctica, suelo hacer y de alguna manera de repente transmitir, es que la verdad, la honestidad, muchas veces son aliados al abordar este tipo de temas, cuando vemos que de pronto el pronóstico no es muy bueno o las condiciones generales
no permiten ofrecer otras cosas más a nuestros pacientes, a veces la verdad puede ser dolorosa, pero explicada de manera oportuna y con palabras adecuadas, puede ser un gran aliado. Esto es fundamental, lo que tú has dicho. ¿Ah? Siempre, hay una frase que siempre repito a mis pacientes. Mire, quisiera hacer esta conversión porque mi única intención es ayudar. O sea, no tengo más intención que esta. O sea, lo digo siempre, lo sé de memoria. O sea, es la primera que digo. Mi única intención es ayudar. A partir de ahí generas ese vínculo de confianza. Tú no quieres fastidiarlo. O sea, tú no, el otro día hablé con una paciente, un familiar por teléfono, porque el paciente ya ha pasado el COVID, pero aproveché para hacer la planificación y con suspicacia, ¿qué me quiere decir? ¿No? Entonces, cuando vi la suspicacia, digo, mire, mi única intención es ayudar. ¿Eh? Sientes que al otro lado del teléfono, baja la situación y empiezas a planificar. Fíjate que esas pequeñas preguntillas, esas palabras, para mí resultan muy valiosas, sobre todo cuando vienen de personas que ya manejan estas cosas. ¿No? Para las personas que recién de manera obligada están enfrentándose a la familia o al paciente, cómo darles malas noticias, el tener presente esas frases, esas preguntas, esas palabras, puede ser de suma utilidad. Y hay una frase que yo siempre digo, que cuando veo que el familiar duda o que cuando el paciente duda, porque cuando tú lo tienes interiorizado, o sea, se nota. O sea, se nota cuando lo tienes interiorizado. Yo le digo, mire, cuando ves que el familiar duda, digo, mire, seré honesto con usted. Se lo diría de la misma manera como si nos conociéramos hace muchos años y estuviéramos tomando un café fuera. O sea, esto es clave. Porque es consciente que, o sea, porque a veces los amigos tomando un café contigo te preguntan cosas íntimas sobre su padre, su madre, igual. O sea, esto es fundamental. O sea, esa honestidad por delante y con la profesionalidad que caracteriza a cada uno de los que hace intervención paliativa para intentar manejar el tema muy concreto. Claro que sí. Definitivamente debe haber una solidaridad emocional con la persona a quien uno se dirige, ¿no? Y Cristian, ¿cómo cuidamos a la familia? Te cuento lo que pasa en el hospital. El equipo multidisciplinario que trabaja con los adultos mayores y que tiene muchas coincidencias con el trabajo en cuidados paliativos, pues está diezmado porque el psicólogo está positivo, la asistenta social tiene factores de riesgo, entonces está con licencia médica, y prácticamente se ha quedado el médico, la enfermera y por ahí un rehabilitador que está haciendo actividades diferentes a las que conciernen su especialidad. Entonces, con esas condiciones, ¿cómo cuidamos a la familia y también cómo cuidamos al sanitario, que fue una de las cosas que resaltaste en los roles? Sí, sí. Esto es fundamental, porque mira, aquí va a caer un peso importante. O sea, tú como geriatra, paliativista, o sea, somos conscientes de una gran responsabilidad. He vuelto a hacer el ejemplo hace un momento, ¿no? Del cirujano, ¿no? O sea, tenemos una vocación, ser conscientes de nuestro propio sentido de vocación. Que yo he tenido compañeras que han hecho crisis de ansiedad en residencias que nunca habían visto morir tantos ancianos de golpe. Y sentarme con ellas es que no veo la luz. No veo la luz. Digo, mira, tú y yo estamos pasando por lo mismo. No vemos la luz. Pero tenemos que apoyarnos. Porque los demás necesitan de nosotros. Y eso es un convencimiento, o sea, personal. O sea, como cuando ves que tu familia necesita. No te puedes, aquí decimos cabrear, o sea, no te puedes abandonar de esta responsabilidad, ¿no? Realmente, si eres consciente de ello, sales. O sea, cada vez que me pongo la bata o que voy, digo, hoy tengo que ayudar. Porque a partir de ahí sabes que un compañero estará pues más bajo, con más estado anímico mucho más bajo, intentas darle ese soporte. Con lo cual, eres consciente que el que te está llamando del otro lado, la familia, es lógico que te conteste mal. Es natural, porque está impactada, duda de lo que les puede estar pasando, tiene muchas quejas, pero o sea, detrás de un sufrimiento, quiero recalcar esto, siempre le digo a los alumnos, detrás de una mala contestación, detrás de eso siempre hay un sufrimiento. Y eso debemos de ser conscientes, que no es contigo, es con la situación. Por lo tanto, detrás de una mala contestación siempre hay un sufrimiento. Nadie te contesta mal porque sí. Entonces, es tu responsabilidad como profesional intentar utilizar las herramientas para reconducir constantemente. Y validar, reconducir y validar. Mira, muy interesante todo esto, Cristian. Yo tenía una pregunta para Jocelini, más o menos siguiendo esta misma línea, ¿no? Dado el aumento de casos tan repentino que hubo en todas las realidades que hemos compartido y el número tan alto de compañeros que se enfermó y que no pudo continuar trabajando,
¿hicieron o tuvieron alguna estrategia para formar a compañeros que no están habituados a manejar situaciones de paliativos en su hospital? Y Cristian, me gustaría por favor que tú también, después de que ella responda, pues compartieras un poco de esto, ¿no? Si hubo alguna estrategia. Sí, lamentablemente muchas de las cirugías selectivas o cosas selectivas en los procedimientos selectivos en el hospital, todos fueron cancelados. También muchos consultorios fueron cancelados. Entonces, por ende, todo este personal se transfirió al hospital a controlar pacientes COVID. Como Cristian estaba mencionando, habían cirujanos, habían urólogos, habían incluso psiquiatras, dermatólogos, endocrinólogos, viendo a pacientes COVID. Obviamente el impacto es mucho mayor en ellos que no están acostumbrados a ver pacientes que están o severamente enfermos o quizá en el último estadio de vida o quizá que fallezcan durante su turno. Y cómo ellos van a controlar los síntomas en el último estadio de vida. Eso también fue otro desafío que el hospital y ellos mismos tuvieron que afrontar. Por eso es que creamos estos protocolos. Todo esto estaba en el intranet, que es está en la página web del hospital, con links para poder asociar y ver qué síntomas se podrían tratar o cuál era la guía para empezar un tratamiento, como por ejemplo para falta de aire, y simplemente o como no solo tratamientos paliativos, sino de otro tipo de complicaciones. El COVID también viene con otras complicaciones, no solo con hipoxia aguda, sino también viene con injuria renal y con tromboembolismo. Entonces, todas estas guías estuvieron al alcance de todos y lamentablemente igual hubo muchas bajas en el sentido de que estaban enfermos y que tuvieron que esperar cierto periodo. No sé si ustedes tuvieron voluntarios. Hubo muchos voluntarios que vinieron de otras ciudades que no estaban tan afectadas con COVID a ayudar a los hospitales de New York y en todo sentido, no solo doctores, también enfermeras y asistentes. Entonces, eso nos ayudó bastante. Y solo para ir un poquito a la pregunta a la otra que estaban hablando Cristian y Alex, es muy importante muy afirmado la honestidad, cómo hablas con los pacientes y hacerles saber también que uno está haciendo todo lo posible. Había mucha falta de confianza, porque usualmente los familiares pueden venir y hablar contigo directamente y ahora solo están recibiendo llamadas. No podían ver a los pacientes, no podían ver a sus seres queridos, no sabían qué había pasado. Entonces, bastante falta de confianza y reafirmar y la comunicación es muy importante, especialmente durante este estadio de la pandemia. A propósito de eso, Yoselini, te cuento la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestro hospital. Es que ante falta pues de EPPs y de alguna manera tratar de limitar el contacto, no todos los médicos Claro. entran pues al área directamente con los pacientes. Entonces, a manera de compensar justo lo que mencionas, la poca comunicación directa que había con los familiares como regularmente lo hacemos, nosotros encargamos a los residentes de la especialidad para que sean los que de alguna manera estén con un primer contacto fluido con los pacientes para tratar de mantenerlos al día a día de cómo va la evolución. Y en los casos específicos donde había pues ya un poco más de complejidad, ya quedaba en manos del médico asistente, ¿no? Que ya salía de su visita y ya podía hablar puntualmente con alguno que otro paciente, con alguno que otro familiar, perdón. Muy bien. Yo quisiera recalcar con Cristian ¿en qué momento para los colegas de repente que nos están observando y que todavía no tienen mucha experiencia con cuidados paliativos, en el contexto de los pacientes con COVID, Cristian, ¿en qué momento deben empezar los cuidados paliativos?
desde, por ejemplo, desde que el médico tratante dice ya no hay más que hacer, No, cuando el usiólogo no, dice, ¿sabes qué? No hay UCI para este no. paciente, o En debe el ser caso, desde el arranque. a ver, depende también el contexto de cada país, ¿no? Y en el caso de Perú, pero yo creo que yo empezaba los cuidados paliativos desde el primer síntoma de la fiebre. ¿Por qué? Porque o sea, la definición de los cuidados paliativos es esta, ¿no? O sea, frente a una enfermedad amenazante para la vida. O sea, en el COVID es una enfermedad amenazante para la vida de todos. Por lo tanto, de que empiezas con fiebre y eres una PCR positivo, esto implica que tienes dos posibilidades, o que las cosas van bien, o sea, la cara buena de la moneda, o la cara que no es buena. Hombre, si va bien, todo perfecto, pero del primer síntoma tú has de poder planificar. ¿Cómo quieres que te traten si no va bien? No quieres, pero todo esto es, como decía hace un momento, desde la honestidad y con el arte de saber transmitir estos mensajes de una manera positiva, ¿vale? Entonces, intentando dar tranquilidad y, como decía Jocelyn, o sea, el saber la familia que tú vas a estar ahí, ¿vale? O sea, esto es importante, que vas a estar ahí pendiente de controlarlo, poniendo los tratamientos que teníamos en ese momento, que tenemos, porque no hay un tratamiento para esto específicamente. Si hablas desde la honestidad, sabes que ojalá vaya bien, y le cuidarás, y le llamarás, y le informarás. Todo eso hace que el familiar perciba que tú eres los ojos, que él no puede ver, ¿no? Entonces, a partir que, o no tienen esos momentos. Entonces, pero desde el inicio de la fiebre, porque las cosas, ya cuando empieza el proceso final, o los últimos días, los paliativos, es verdad que se tiene que hacer muy de golpe, pero han de empezar al inicio. Mi visión personal, como siempre, o sea, desde incluso al día de hoy, el Advanced Care Planning empieza del diagnóstico de la enfermedad avanzada. No necesariamente cuando te estás muriendo. Perfecto, Y perfecto. una pregunta, desde el punto de vista farmacológico, Jocelyn y Cristian, ¿ha habido algún cambio en los protocolos de sedación paliativa ante el COVID, el enfermo con COVID? Ay, es una buena pregunta. Usualmente, siempre uno empieza, cuando estamos hablando de opioides, empezamos de manera paulatina, lo más bajo que se pueda tolerar, y se aumentan los medicamentos. Por ejemplo, estamos hablando de morfina, fentanil, aumentamos a medida que el paciente lo está tolerando. Otro de cómo nosotros administramos usualmente es si es necesario, si el paciente lo pide. Y eso significa entonces ir a preguntar al paciente, o cuando las enfermeras hacen la ronda y empiezan a verlos, pero con COVID todo eso cambió. En primer lugar, no había el ir a ver al paciente, era el vestirse con todo y ir a ver al paciente. Entonces tenía que ser de una manera muy organizada. Tienes que hacer todo un checklist de lo que necesitas hacer con el paciente. Entonces ya no había la administración de los medicamentos, ya no era cuando el paciente lo requiera, sino en muchas veces eran de manera continua, o 2 veces al día, o evitar o tratar de dar los medicamentos que duran mucho más en el cuerpo. No sé si yo sé que esto hay en el Perú, PCAs, pero no sé si están disponibles para todos los pacientes, porque las pompas son caras y son escasas. Entonces hubo una escasez también en el hospital y escasez de medicamentos específicos. Morfina estuvo disponible, pero fentanil y hidromorphone estuvieron en corto. Entonces tuvimos que adaptarnos a cuál medicamento podríamos tolerar, el paciente podía tolerar, estaba indicado, se podían administrar de manera más rápida, con menos contacto con el paciente, y que sea seguro también. Entonces, todas esas cosas también fueron desafíos que tuvimos que afrontar. ¿Qué medicamento te podríamos usar? ¿Y cómo fue tu experiencia, Cristian? Aquí, en principio, en España, al menos en Cataluña, lo sabes muy bien tú, porque hubo ruptura de stock, ¿no? O sea, los 3 principales fármacos que utilizamos a nivel protocolo para el control de la disnea es la morfina. Para sedar al paciente son 2 fármacos principales, uno es el midazolam y el otro es la levomepromacina. El midazolam para cualquier tipo de sedación, esto lo encontraréis en cualquier protocolo, aquí y en cualquier parte del mundo. Y para sedar, para el delirium, pues el Sinogan.
Por lo tanto, a nivel conceptual, son los fármacos que tenemos, claro. Rompimos el stock de midazolam, con lo cual empezamos a usar Sinogan, porque ya no había midazolam en ningún sitio. Y cuando se acabó el stock de Sinogan, pues haloperidol, aunque es un neuroléptico como el Sinogan, es 3 veces menos sedante que el Sinogan. Entonces, claro, aquí tuvimos que usar un poco de todo. Rompimos el stock de buscapina para control de estertores, pues con escopolamina, aunque es más caro, pues, pero ayuda a sedar al paciente porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, todo esto fue ir jugando con los fármacos, con los diversos fármacos que teníamos y que iban saliendo. Primero estabilizado por protocolo y luego pues con los que podíamos manejar. ¿Y cómo lo están manejando en Perú, Alex, este tema de la sedación paliativa? Bueno, en mi hospital, los medicamentos que utilizamos regularmente, morfina y midazolam a la cabeza. Y después, bueno, los demás que han mencionado, la escopolamina por allí, y básicamente esos son los que manejamos. Lamentablemente no todos los hospitales tienen protocolos establecidos y básicamente uno los maneja en función a la experiencia previa que han tenido y eso lo transmite a su vez a otros médicos que de pronto no han manejado sedación paliativa o manejo de Disney en general en pacientes con enfermedades terminales. Yo quisiera hacer un par de preguntas a los ponentes antes ya de pasar a las preguntas del YouTube. En el caso de Yoselini, mencionaste, Yoselini, que en tu hospital estaban implementando un servicio de duelo complicado. Solamente quisiera, por favor, que nos expliques qué cosa es el duelo complicado, cómo lo definen ustedes. Y para Cristian, bueno, no todo es COVID, ¿verdad? Hay algunos pacientes que se han quedado ahí en el aire. ¿Dónde están los otros pacientes? ¿Cómo están manejando desde la perspectiva paliativa a los otros pacientes no COVID? Los oncológicos, los no oncológicos, ¿cómo los están manejando actualmente? Ok, so, duelo complicado es mi traducción más cercana a lo que es complicated grief and anticipated grief. Usualmente uno está preparado, sabe que los pacientes van a fallecer, tu ser querido va a fallecer, te preparas, hay una comunicación, hay un plan hasta para el funeral. Estamos hablando de complicado cuando tenemos varios criterios por el DSM-5, el 5, tenemos criterios como muerte súbita o muerte no planificada. El segundo es muerte que no ha habido un closure, un cierre. También tenemos otro criterio que es muerte que no ha habido una situación de anticipación, y también tenemos que no se puede, o sea, hay muchas muertes en la familia que no tienen el tiempo para asimilar el duelo usual, el duelo normal, y entonces se acumula. También tenemos pacientes que ya por sí, estamos hablando, como les mencioné, es el Bronx, es una ciudad que es muy pobre, que ya tienen otros problemas y muchos de ellos estamos hablando de problemas mentales, como depresión, como ansiedad, estrés postraumático, traumas. Entonces ellos tienen mecanismos para adaptarse muy, muy limitados. Y es por eso que todo esto influye a que el duelo, que usualmente es de 6 meses, que tiene diferentes etapas, se complique, puedan llegar a una depresión extrema, puede durar más de 6 meses, tienen todos los síntomas como de ansiedad severa, depresión severa, es lo que se ve. Y la intervención que usualmente mis trabajadores sociales han hecho es identificar quiénes son los que van a tener más riesgo a que tengan un duelo complicado, y segundo, tratar de, una vez que los identificaron, tratar de ver qué soluciones, qué apoyo emocional se podría administrar por grupos de ayuda o con seguimientos con esos pacientes o relacionarlos con otro tipo de sistema que les va a poder ayudar.
Eso, ojalá que eso responda a la pregunta. Y mis pacientes, ya no tenemos pacientes, muchos pacientes COVID, entonces ya empezamos a ver más los pacientes que usualmente vemos en el hospital, para responder tu otra pregunta también. Y bueno, yo respondiendo a la pregunta, los pacientes no COVID, claro, hubo una selección entre las plantas de pacientes COVID que estuvieron separados en un sitio y los otros no COVID en los diferentes centros que llevamos. Claro, estos también estaban de alguna manera aislados de la familia, incluso gente que venía por otras cosas, una fractura de cadera, una intervención quirúrgica, ¿no? Y necesitaban tanto soporte emocional que eso era fundamental, o sea, para poder trabajar todo este proceso de aislamiento, ¿no? Entonces, mientras que el paciente COVID estaba físicamente frágil, o sea, en una situación de enfermedad avanzada en ese momento, el no COVID probablemente estaba por otra cosa, ¿no? Pero lo que se intentó plantear desde todos los ámbitos fue básicamente el soporte emocional y el acompañamiento y las videoconferencias a través del iPad o móvil, ¿no? Con WhatsApp y esto, sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Ya, bueno, para entrar ya a la etapa final, porque veo que para ustedes ya es tarde, vamos a leer algunas preguntas que han hecho en el YouTube. Tengo acá una pregunta que es para Cristian. Sí. Mencionan que al inicio de la pandemia, ¿es cierto que no hubo comunicación entre familiares y fallecidos? ¿Tuvieron ustedes esa dificultad? Al inicio de la pandemia. Así es. Sí, O bueno, sea, de repente si hubo casos de fallecidos cuyos familiares no se enteraron oportunamente, no, en ¿cómo principio, manejaron esta circunstancia? no, en principio, al inicio de la pandemia, sí sé que hubo casos que se enteraron, incluso lo sé yo, pero porque salieron las noticias que a veces llamaban para el tema de recoger las cenizas, ¿no? Esto ha habido, pero en principio, al menos en los centros que he llevado, en los sitios donde yo he estado, esto no ha sido muy de golpe, muy deprisa, pero la familia se ha mantenido constantemente informada, ¿no? Eso también depende mucho también de las zonas, ¿ah? De la población, no está muy sectorizado. Hay zonas donde, claro, como no hagas esto, como dicen aquí, se te cae el pelo, o sea, la denuncia de que te puede caer es importantísima, ¿no? Entonces, esto estaba muy Correcto, trabajado. Sí, correcto, sí. correcto. Te preguntan también a qué te referías con la madre del cordero. Creo que eso Vale. lo hacías presente en los roles, ¿no? Sí, sí, bueno, yo cuando me refiero a esto, digo, siempre me hago esta pregunta, ¿no? O sea, mi tesis doctoral fue sobre el deseo de adelantar la muerte. Y dije, cuando terminé la tesis, me di cuenta de que esto era una parte del todo. O sea, pero no era el todo. El todo para mí era la planificación. Cuando hablo de la madre del cordero, digo, si todos planificáramos, o sea, tú y yo, los que estamos aquí escuchando, ¿cómo nos gustaría ser tratados en una situación de enfermedad avanzada? Y lo expresáramos a nuestros familiares, o sea, y pudiéramos haberlo hablado en algún momento, o la gente mayor lo ha hablado, o sea, todo este proceso hubiera sido de otra manera. No he dicho que no generará dolor, ¿eh? O sea, cada uno ha tenido su propio dolor, tendrá su propio duelo complicado, y más complicado porque no ha podido ver a su familiar, pero al menos se hubiera amortizado de otra manera. O sea, por eso digo, lo importante para mí es que la muerte en la sociedad es un tabú. Y mientras más rompamos este tabú, las cosas se verán de otra manera. Porque una cosa antes de tener esto, la gente, mi experiencia es, la gente cuando le diagnostican un cáncer avanzado, cambia su estilo de vida, cambia su chip. Dices, no tienes que esperar a que te diagnostiquen un cáncer avanzado, una enfermedad avanzada para poder cambiar tu forma de vivir, tu forma de pensar. Por lo tanto, si puedes planificar, ahora lo demás te queda disfrutar, vivir, intentar hacer las cosas buenas que tiene la vida. Esto es, por eso digo la madre del cordero, como punto Correcto, importante. correcto. Parece que hay otra pregunta más para ti, Cristian. Sí, encantado. Te preguntan si es que no crees que los pacientes que deciden no estar conectados a máquina no tienen la información correcta de lo que ello significa y eso considerarse como un sesgo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, básicamente eso porque era una variable de una herramienta que ya estaba diseñada y que la variable decía directamente, es una herramienta que fue diseñada en Estados Unidos y fue traducida al mexicano y que la compramos aquí en el oncológico para trabajar, ¿no? Y era muy clara esta pregunta. Por lo tanto, ¿por qué se desarrollaron las viñetas? Porque como eran preguntas muy directas y que el paciente podía o no entender, pues básicamente en la viñeta, si algún día pues os puedo enseñar, se ve un abuelo o una abuela conectada, ¿no? Entonces, ¿y usted qué le sugiere esta imagen? Por eso es que hemos cambiado el instrumento. Hemos diseñado un instrumento nuevo que pueda generar que el paciente pueda mirar e interpretar, ¿no? No, y te dice, no, yo así no quiero morir.
no, yo así no quiero estar. Entonces, en la conversación esto va a salir de manera mucho más coloquial. Pero básicamente considero que sí, pero claro, la herramienta es la que es y con la herramienta es la que trabaja estos procesos de investigación. Correcto. Sí. Hay una pregunta Una para pregunta, Jocelyn. perdona, Alex. Sí, sí. Eh, Sí, José Luis. Han hablado sobre todo, Joselini, del aspecto de hospitalización, ¿no? Pero quería saber, y esta pregunta va para ambos, si es que han tenido algún tipo de coordinación con atención primaria para llevar los casos pues, que no han podido llegar a los hospitales. Sí, sí, muchísimo. Yo sé, Jocelini que empiece, porque yo he tenido muchísimo. Directamente yo coordinando eso no, pero sí parte del hospital ha hecho no visitas domiciliarias, sino envío de oxímetros y oxígeno para evitar hospitalizaciones y controlar a los pacientes con videollamadas o tratar de evitar a lo que más se puede la admisión o que vayan a la emergencia. Y segundo, muchos pacientes con cáncer se creó un hotline que ellos podían llamar y igual tenían acceso a específicos dos tipos de enfermeras para que les guiaran todo esto para que ellos eviten ir a la emergencia. Especialmente cuando fue el pico de la pandemia, de los casos, se trataba al máximo evitar pacientes con riesgo a que vayan a la emergencia o al hospital. Entonces, en ese sentido, el hospital ayudó bastante a coordinar eso con los doctores primarios. Personalmente, Hospice no aceptaba pacientes por el problema que hubo el problema que es exponer al personal de salud yendo a la casa de alguien, pero sí ahora están aceptando con casos específicos. Bueno, y en el caso de aquí sí hubo mucha coordinación con atención primaria, hombre, proporcionando oxígeno, fármacos, hidroxicloroquina, valorar a ver si podíamos pacientes con diferentes criterios intentar aplicar fármacos adecuados en ese momento. La comunicación, al menos en mis zonas, donde yo los he llevado, pues ha sido perfecta. Yo encantado porque ha habido incluso mucha relación y mucha más ya amistad con los médicos de atención primaria. Esto ha sido para mí perfecto, genial. No sé cómo habrá sido en Girona, pero aquí en Cataluña, en Barcelona, ha estado bastante pues, óptima. Sí. Muy bien. Jocelyn, tenemos una pregunta para ti. Mencionan si esa diversidad a la que hacías alusión sobre el Bronx constituye o ha constituido un obstáculo para el abordaje paliativo en los pacientes. Bueno, eso es yo no lo veo como obstáculo, yo lo veo como un challenge, como algo como que siempre va a estar. Y es la riqueza que existe trabajar aquí, que aprendes mucho de diferentes culturas y aprendes tolerancia y respeto. Claro, hay un montón de como que desafíos cuando tratas de hablar a culturas específicas. Si, por ejemplo, te puedo poner ejemplos, a judíos ortodoxos, ellos no pueden hacer extubación paliativa, no está en las leyes, en sus leyes. Te hablo de los musulmanes, también fue la época de Ramadán, donde no podían tomar decisiones para terminar o que alguien fallezca. Entonces, estamos hablando de muchos tipos de intervenciones sociales, religiosas, que también hacen que los pacientes cambien de opinión o también cómo los puedes asistir. Por eso un montón de tolerancia, un montón de aprendizaje también en ese sentido. Correcto. Cristian, hay una pregunta que va a motivar seguramente a recalcar algunos conceptos. Te dicen que no es posible, partiendo de la honestidad, iniciar paliativos a todos desde la fiebre, como lo mencionaste. Buena pregunta. En todo caso, desde cuando se le cataloga como severo. Claro. Vale, no, a ver, esto es importante, ¿eh? Aquí cada uno tendrá su punto de vista personal, profesional. Y para mí, como siempre digo, es respetable. Y aquí la experiencia médica de ver tantos pacientes es la que, bueno, te dará un poco más de tablas o no en el manejo. O sea, yo no digo que cualquier fiebre tú vayas a catalogar de paliativos. En una situación de COVID, cualquier paciente con fiebre, con desaturación,
es un posible COVID. O sea, es un paciente que tiene dos posibilidades, o sale o se muere. O sea, no hay más, al día de hoy no hay más. O sea, y si sabemos que existen estas dos posibilidades, que quien haga la pregunta, o sea, él mismo se responda. Si él sabe que este paciente tiene estas dos posibilidades, debería intentar hablar con él. ¿Cómo serían si las cosas no van bien? Debería intentar hablar con la familia. ¿Cómo serían las cosas si no van bien? O dejarlo para más adelante. Cuando ten en cuenta que si no va bien, es muy rápido. Y muchas veces en ese proceso tan rápido, dará tiempo a hablar cuando ya en 3-4 días el paciente está desaturando y se está muriendo. Por eso, o sea, digo, desde la honestidad, vuelvo a repetir lo mismo, si tienes un paciente, no a todo paciente que hace fiebre empiezas con paliativos, porque puede tener un constipado, puede tener una infección urinaria o cualquier cosa, pero si un paciente que se está haciendo fiebre, desaturando en la situación de pandemia, en la curva, y que realmente iban, casi todas las residencias estaban abundantes, hombre, desde la honestidad, que quien haga la pregunta que responda. ¿Lo hablarías tú? O sea, yo le digo al quien ha hecho la pregunta, ¿lo harías tú o no lo harías? Si sabes que se puede morir, ¿no? Entonces, esto es, yo respondo de esta manera, ¿no? Sí, yo sí lo haría. Perfecto. Yo creo que como que estamos en esta área de cuidados paliativos, hemos visto tantas cosas súbitas y ahora con COVID definitivamente incentivar y promover que la gente hable más de cuáles serían sus deseos en el final de la vida, si uno desea estar conectado a máquinas o si uno desea morir en casa, si esa es su prioridad o su prioridad es la calidad de vida y a qué definen ellos calidad de vida y quién va a tomar la decisión cuando ellos no son los que pueden tomar la decisión. Los pacientes mismos no pueden expresarse porque están muy enfermos, están agitados, delirium, por muchos motivos. ¿Quién va a tomar la decisión por ellos? Es algo que se incentiva mucho, no solo en pacientes con comorbilidades crónicas y muy severas, sino en todos en general. Es lo que yo creo que se aprende con la experiencia y quizá es algo que debemos educar y empezar por nosotros mismos también.